Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, para todo México, aquí en Grupo Fórmula. Ya no, es triste, es frustrante, es horrible, es desgarrador ver lo que le está pasando a los inmigrantes en Estados Unidos. He estado viendo, igual que ustedes, escenas y escenas donde están haciendo el famoso profiling o perfilamiento, es decir, que la patrulla fronteriza o ICE, el Departamento de Inmigración, detiene a personas que van manejando su auto, están deteniendo gente en iglesias, están deteniendo gente en escuelas. Imagínate la graduación de tu hijo. Estaba viendo imágenes de una redada de inmigrantes en la graduación de los niños y llegan y te piden documentos y te piden pasaporte y pues obviamente no andas con tu pasaporte, pero si eres moreno te están deteniendo y están deteniendo a mucha gente que están legalmente en Estados Unidos y que son ciudadanos y simplemente, y si no les quieres abrir el vidrio de tu carro te rompen la ventana. Vi una escena donde se metían a una iglesia en plena misa y el Departamento de Inmigración poniéndole las esposas a una persona que estaba ahí en la segunda fila en plena ceremonia religiosa. Les digo, graduaciones de niños, deportaciones de niños que han sido adoptados, niños que no nacieron en Estados Unidos, pero que fueron adoptados por familias estadounidenses y están sacando a estos niños y deportándolas. Imagínate esos niños que han vivido el trauma tan horrible ya de todo lo que han pasado y tienen finalmente un hogar y llega el Departamento de Inmigración y los arranca. O sea, ¿quién hubiera pensado que eso podía pasar, especialmente en un país como Estados Unidos? Y está empezándoles a afectar mucho ya en las finanzas, porque obviamente la gente que trabaja en el campo, en los restaurantes, en los hoteles, al ya no ir a trabajar, pues ¿qué hacen esos hoteles? ¿Qué hacen esos restaurantes? ¿Qué hace el campo sin la mano de obra de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños principalmente, que están ahí? Y entonces el presidente Donald Trump en Estados Unidos está anunciando una media reversa y deteniendo o anunciando que podría detener algunas de estas redadas en ciertos lugares. Lo que está pasando es horrible. Y evidentemente, y es lógico, que le afecta a la economía de Estados Unidos, pero también le afecta a México por el tema de las remesas. Vamos a conectarnos hasta Culiacán, Sinaloa, donde está César Daniel Pérez, mejor conocido en redes sociales como El Corretario. Él es corredor público y notario, para que nos diga cómo le afectarán a México estas deportaciones masivas, esta meta del presidente Donald Trump de deportar a 3,000 trabajadores indocumentados de Estados Unidos, no solo a México, sino a El Salvador y Guatemala. Se nos olvida que también hay mucha gente de Centroamérica ahí, pero ¿cómo le afecta a México esto, siendo que las remesas son uno de los dos principales ingresos que tiene México? ¿Cómo nos afectaría? Adelante, mi querido César, te saludo desde Mérida hasta Culiacán. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Un gusto saludarte y estar contigo nuevamente. Sin duda, este es un tema muy interesante que está muy de moda porque se ha vuelto muy mediático en fechas recientes, con el tema de las redadas, el tema de las manifestaciones en Los Ángeles y en otras ciudades de los Estados Unidos, y hasta por la propuesta de grabar las remesas que vienen hacia México. No es tema menor para los mexicanos, porque las remesas son la segunda mayor contribución al Producto Interno Bruto de nuestro país. En ese sentido, pues nos importa bastante el tema económico, y tampoco podemos dejar de lado el tema humano, los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha es correcto. Sí, es adelante, correcto. Adelante, sí. Y hay que tener mucho cuidado con la información que damos, porque se ha manejado de manera magistralmente mediática por parte de Donald Trump. Donald Trump inicia con redadas precisamente a deportar mexicanos que estaban en Estados Unidos, pero curiosamente empieza a deportar a personas que ya habían sido procesadas, que ya habían tenido sus juicios para ver si era procedente o no la deportación durante la administración de Joe Biden. Es decir, empieza a deportar a personas que ya eran deportables, pero no porque lo haya declarado él, sino porque lo declaró la administración anterior. ¿Y esto a qué se debe? A que una deportación, salvo que te agarre el ICE al momento que estás cruzando la frontera, pues no pueden retirarte así nada más del país ni mandarte de vuelta a México. Tiene que haber un proceso que debe cumplirse, tiene que satisfacerse ciertos requisitos, hay audiencias de por medio. Es un proceso que no es sencillo. Y en ese sentido, mi primera recomendación para los mexicanos que viven en Estados Unidos, estén documentados o indocumentados, es que se acerquen con los consulados mexicanos y la embajada mexicana en Estados Unidos,
porque todo el grupo consular, toda la estructura diplomática de México está para proteger sus intereses. Hay muchos mexicanos que no se acercan al consulado por el temor de que vayan a ponerles dedo, como decimos comúnmente, y que los vayan a deportar. No, el consulado les va a prestar asesoría jurídica, les va a proponer o poner a su disposición abogados a bajos costos, e incluso en algunos casos de manera gratuita, pero está ahí para cuidar sus intereses. Hay que acercarse a los consulados. Sí. Sí, lo que está sucediendo es cruel, es injusto, es todo un tema, pero quiero que hablemos del tema de las remesas, porque según datos del periódico La Jornada, en 2024 México recibió más de 62 mil millones de dólares en remesas, 62 mil millones de dólares en remesas, lo que representó más del 3.5% del Producto Interno Bruto Nacional. En cuanto a posición global, México se ubica como el segundo receptor mundial de remesas, solo detrás de la India. En promedio, cada hogar en México recibió 14.402 dólares anuales en remesas. En regiones como Occidente y el Bajío, el promedio asciende a más de 15.000 dólares anuales. O sea, hay muchas regiones de México que viven literalmente de las remesas que mandan los inmigrantes. ¿Cómo le podría afectar a México? ¿Qué pasaría en México si este nivel de remesas empiezan a bajar? Pues es un tema preocupante para la economía mexicana porque, pues es, como tú lo dijiste, la segunda principal fuente de ingresos para nosotros como país, y cualquier recorte pues va a tener un impacto importante. Y hay que desmitificar, porque a veces pensamos en las remesas como que son únicamente ese dinero que mandan nuestros paisanos a poblaciones marginadas o poblaciones muy pequeñitas, que sí las hay en Zacatecas, en Michoacán, en diferentes lados, pero también en las grandes ciudades se ve esto, ¿no? Yo conozco personas cercanas que sus hijos han ido a vivirse a Estados Unidos, mandan sus remesas, mexicanos que van a casarse con americanos y que les envían para los gastos, y hay una derrama económica en torno a esto. No es nada más el ingreso que recibe la familia, sino la derrama económica que eso genera, porque eso incentiva el gasto, y el gasto hace que haya mayor actividad económica en otros sectores. Entonces, sí es algo preocupante, ¿no? Es difícil saber cuál es el impacto directo de una redada de deportaciones, porque no sabemos hasta dónde va a llegar el tema de la deportación, además de que las remesas no únicamente provienen de los mexicanos que están ilegales en México, sino también de muchos mexicanos que están trabajando de manera formal, ilegal y espacio legal en Estados Unidos. Pero se estima, por ejemplo, que con el impuesto del 3.5% que se pretende imponer a las remesas, que pudieran tener un impacto de más de 2.000 millones de dólares anuales a nuestro país, de más de 2.000 millones de dólares que pudieran dejarse de recibir, y es un mundo de dinero. Sí, pero eso es muy injusto porque el trabajador indocumentado en Estados Unidos, contrario a la retórica que siempre están mencionando los conservadores, la gente que está a favor de Donald Trump, dicen los inmigrantes no pagan impuestos. Claro que los inmigrantes sí pagan impuestos porque usan el número de seguro social para poder cobrar, y usan un número de alguien que ya falleció, que eso es lo más común. Entonces les retienen impuestos, o sea, antes de pagarles les retienen impuestos, y ellos no gozan de los beneficios porque evidentemente no se pueden presentar a pedir los beneficios porque están cobrando con el nombre de una persona fallecida. Entonces ya les retuvieron impuestos, no reciben los beneficios y encima les van a poner un impuesto al mandar las remesas. Le afecta a la economía, es una doble tributación, y aparte pues le afecta a los ingresos que tiene México. Eso es una locura. Es una locura. Y no solo, o sea, hay quienes sí utilizan los números de seguro social de otras personas, pero hay algo que se llama el ITIN o el ITIN, que es el número de identificación personal de contribuyentes, que eso lo puede tener cualquier migrante. Es como un RFC, como un número de identificación fiscal para pagar impuestos. No te da acceso a muchas cosas como seguridad social, pero para el pago de impuestos, si tú vas al IRS, ellos encantados de recibirte el pago de impuestos, aunque seas indocumentado, ¿no? Eso sucede. Sí. Hay muchas veces también pensamos que los indocumentados en Estados Unidos tienen
más complicadas las cosas de lo que son. Sí, sí tienen muchas restricciones, sí tienen muchas dificultades, pero por ejemplo un indocumentado puede tener un negocio en Estados Unidos. Puede ser propietario de alguna carpintería, de algún tipo de comercio, y muchos lo hacen porque también es la manera de comprobar que producen y a veces lo requieren como para poder regularizar su situación migratoria. Y a veces siento que los gobiernos estadounidenses como que subestiman la capacidad de generación de riqueza de nuestros paisanos y los demás provenientes incluso del resto de países de Latinoamérica, porque tú viviste en Estados Unidos, tú sabes lo que es el costo de la vida allá. Sí. Nosotros vemos las remesas que envían a México, pero para poder enviar esas remesas tienen que generar 3 o 4 veces más para poder mantener su vida allá. Entonces, es grandísimo. Vamos a hacer una pausita, perdón que te interrumpa, César, pero vamos a hacer una pausita. Seguimos comentando el tema de las remesas y de las injusticias que están pasando los inmigrantes, los trabajadores indocumentados en Estados Unidos. César Daniel, el corredor público y notario, sigue con nosotros enlazado desde Culiacán después de una pequeña pausa en Fórmula.